Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿verdad? donde quiera que se encuentren, o cualquier tiempo, ¿verdad?, en que estén escuchando este mensaje. Que el Señor les bendiga. Hoy, ¿verdad?, como tenemos de tema, quedamos, ¿verdad?, de finalizar lo que era el calvinismo y el arminianismo, el cual, ¿verdad?, que son doctrinas muy erradas, falsas, ¿verdad?, porque ponen peso al creyente. Les recomiendo, por favor, escuchar, y les ruego en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad?, que por amor a su palabra, la verdad, en esta situación como se encuentra el mundo, el mundo está totalmente en caos. Hay mucho peso, hay mucha certidumbre, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, siempre nos hacemos preguntas. Aún nosotros, ¿verdad?, los cristianos hacemos preguntas, y la verdad que vamos a encontrarlas solo en la palabra de Dios. Primero, ¿verdad?, quería invitarles que leyéramos en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Para que entendamos, ¿verdad?, qué significa lo que el Señor nos manda. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer 14 al 15, perdón. Versículo 14 y 15. Aquí Pablo, ¿verdad?, está hablando con Timoteo, escribiéndole a Timoteo. Dios te bendiga, mi hermano Oscar. El 21, pero gloria al Señor. Por lo menos hay personas, ¿verdad?, que quieren escuchar la palabra de Dios. Leemos, ¿verdad?, el 14, versículo 14. Recuérdales estas cosas, o sea, que hablara a la iglesia, ¿verdad? Recuérdales estas cosas, protestando delante del Señor, que no tengan contiendas en palabras que para nada aprovechan, sino para trastornar a los oyentes, ¿verdad? O sea, todas estas cosas, las falsas enseñanzas, las enseñanzas que enseñan los falsos maestros, ¿verdad?, y quieren refutar la verdad, ¿verdad?, no aprovecha cuando hay una discusión, ¿verdad? Pero esto era pues una exhortación para estar siempre atacando a un falso, ¿verdad?, el cual no se arrepiente, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo como gentil, como dice la palabra del Señor, porque él mismo se condena, ¿verdad? Entonces, lo que recomienda aquí el Señor, ¿verdad?, en el versículo 15 es esto: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios. O sea, no es que presentarnos aprobado y vamos a ser salvos. No, ya siendo salvos, aprobados, o sea, que nosotros venimos, ¿verdad?, aprobados por la palabra de Dios. Leamos bien: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trazamos bien la palabra de verdad? Primero empezamos por donde nosotros saber dónde está el Viejo Testamento y cuál es el Nuevo Testamento. Escuchen bien, ¿verdad?, y no juzguen. Mateo capítulo 1 es todavía el Viejo Testamento, ¿verdad? Mateo capítulo 1, Viejo Testamento. Marcos capítulo 1, Viejo Testamento. Lucas capítulo 1, Viejo Testamento. Juan capítulo 1, Viejo Testamento. ¿Dónde empieza exactamente? Claro que se encuentra el Nuevo Testamento, pero empieza al instante que Jesucristo murió en la cruz. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Entendamos esto, ¿verdad? Para que no estén pensando, ¿verdad?, que soy hereje, que Mateo, ¿verdad?, no lo incluyo como Nuevo Testamento. No es eso. ¿Dónde inicia el Nuevo Testamento? Es cuando Jesucristo dio la vida por todos, ¿verdad? Él
derramó su sangre, ¿verdad? Trazar bien la palabra del Señor. Sabemos entonces dónde empieza el Nuevo Testamento y donde inicia, perdón, en donde está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento quedó atrás al momento que el Señor Jesucristo expiró, ¿verdad? Y derramó su sangre. Ahí quedó todo, ¿verdad? Y Él resucitó, claro, ¿verdad? Él resucitó al tercer día y llevó su sangre, ¿verdad? Como propiciación a todos. Porque Jesucristo murió por todos, ¿verdad? El que cree que Él murió por los pecados, está la sangre ahí en el cielo, en el tabernáculo celestial, para todo aquel que en Él cree, ¿verdad? No se pierda más tenga vida eterna, ¿verdad? Muchos dicen que Jesucristo no ha muerto por todos. Eso es herejía, ¿verdad? Lo que no entienden es que Jesucristo murió por todos y cualquiera que acepte, el que quiera aceptar, ¿verdad? De que Jesucristo ya pagó por él, porque Jesucristo ya pagó, ¿verdad? Va a ser salvo inmediatamente por creer, por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, hay otra cosa muy importante. El apóstol Pablo fue escogido por Jesucristo. Ustedes pueden leer desde Hechos capítulo 1 al capítulo 8. Hasta allí se ve que el Señor está enviando desde que antes Jesucristo fuera crucificado. Él primero vino a Israel, ¿verdad? Vemos también que Jesucristo trabajó sanó a gentiles, ¿verdad? Claro, por su gracia, ¿verdad? Por su naturaleza del Señor, ¿verdad? Que Él es misericordioso. Pero Él vino específicamente para Israel, porque Él estaba rechazando a la mujer que venía a pedirle, ¿verdad? A que sanara a su hija. Entonces el Señor dijo, ¿verdad? Que Él había venido primero para la casa de Israel, ¿verdad? Entendamos bien esto. Después, el Señor, cuando Él, ¿verdad? Fue rechazado por su pueblo, el Señor dio su vida. Vemos que el Señor resucita y el Señor envía todavía a buscar a los israelitas. Pero, ¿dónde empieza todo esto de que el Señor, ¿verdad? Ya habiendo intentado tanto, ¿verdad? Tantas maneras, vemos que el Señor, ¿verdad? En el capítulo 8, vemos que Esteban, ¿verdad? Es apedreado. Y Esteban dice algo muy importante. Podemos ir al capítulo 8, ¿verdad? De los Hechos. No quiero hablar mucho de eso porque nos salimos del tema, ¿verdad? Capítulo 8. Perdón, el capítulo 7. En el capítulo 7, perdón. Esteban dice algo muy importante en el versículo 51, perdón. En el capítulo 7, versículo 51, dice Esteban algo muy importante. Escuchamos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Viejo Testamento, Israel desechó a Dios Padre, porque Dios quería ser el rey de los judíos, pero rechazaron a Dios. ¿Qué dijeron? Queremos a un rey, queremos a un hombre. Entonces el Señor les dio a Saúl, que fue el primer rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió después? ¿Verdad? Ya rechazando a Dios, rechazaron a Jesucristo, el Mesías,
¿verdad? Que por eso fue crucificado. Tercero, rechazan al Espíritu Santo. ¿Entienden? Entonces, rechazaron Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué hace el Señor? En el capítulo 28, vamos al capítulo 28 de los Hechos, Actos, ¿verdad? Hechos 28. En el versículo 27 al 29, escuchemos lo que dice Pablo, ya al final. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Seaos, escuchen bien, pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación. Y cuando hubo dicho estas cosas, los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda. Ahora los invito a que vayamos a Romanos capítulo 9 para que veamos cuándo es que el Señor va a actuar con los judíos. El Señor ha puesto un paréntesis, ¿verdad? Una pausa. Ahí mismo lo vemos, ¿verdad? Pablo lo está afirmando. Ahora vamos a verlo cómo Pablo lo afirma aquí en los Romanos, ¿verdad? Capítulo 9. Y vamos a irnos, perdón. Romanos, perdón, apenas, lo que pasa es que tenía aquí apuntado. Aquí, perdón, con razón no lo hallaba. Es el 11, disculpen, capítulo 11 Romanos. Aquí lo tengo apuntado, ¿verdad? Pero bueno, escuchemos lo que dice, ¿verdad? Leamos del 23 hasta el 26. Escuchemos lo que dice, ¿verdad? Romanos 11, 23 al 26. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Está hablando de los judíos, ¿verdad? Porque si tú fuiste cortado del natural, acebuche, y contra natura fuiste ingerido en el buen olivo, o sea, está hablando de nosotros los gentiles, que fuimos injertados en el olivo, ¿verdad? Israel, en el buen olivo. Cuanto más estos que son los ramas naturales serán ingeridos en su propio olivo, ¿verdad? Que nosotros no debemos de jactarnos, ¿verdad? Que ellos fueron desechados y nosotros somos los elegidos. Y eso no es así. Muchos se equivocan también en esta doctrina. Elegidos. Está hablando el Señor de Israel. Israel físico. Nosotros somos Israel espiritual, el cual Israel va a ser uno solo. ¿Me entienden? Cuando todos ellos sean sus ojos abiertos. Todos somos iguales, ¿verdad? Para el Señor. Y escuchemos aquí lo que pasa. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio que el Señor había dado a Pablo, ¿verdad? Este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad, escuchemos bien, la ceguedad, en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí claramente se ve lo que está hablando del rapto también, que muchos ya dicen que no existe. Busquen en sus diccionarios lo que significa plenitud. Plenitud significa perfección. Perfección significa plenitud. Aquí dice hasta que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escuchemos aquí el 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito.
vendrá de Sión el libertador, Jesús, ¿verdad? Y apartará de Jacob la impiedad. Porque Jacob, Israel, pecó contra Dios. Los 7 años de tribulación es castigo para Israel, Jacob, Israel. ¿Entienden? Entonces, si nosotros no entendemos, si nosotros no trazamos bien la palabra del Señor, pues es lógico que vamos a ser engañados, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema sobre el arminianismo, imagínense que aquí, lo que significa el arminianismo, ¿verdad? Sustenta la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. La cooperación, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy salvo por medio de la fe, pero depende de mí. Si yo hago buenas obras, yo voy al cielo. Si no hago buenas obras, no voy al cielo. Esta es una doctrina falsa, contradictoria a lo que la palabra del Señor enseña. Primero, porque no entienden, no trazan bien la palabra de Dios, no entienden dónde es que empieza el Nuevo Testamento. Ellos sustentan su doctrina con versículos que no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Ya vieron? Donde Jesucristo fue crucificado, donde empieza el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que queda antes de que Jesucristo fuera crucificado es considerado Viejo Testamento. Ahora, lo que estaba hablando Jesucristo también en el reino, Jesucristo estaba predicando su reino para ponerlo. Pero, ¿verdad? Como Jesucristo fue rechazado, esto se puso en pausa. Entendamos esto, ¿verdad? Entonces, esta doctrina, ¿verdad? Que es sustentada mucho, ¿verdad? Pentecostales, si es que hay tantas denominaciones, ¿verdad? Ahora que han salido, y yo por favor no quiero que malinterpreten esto, no es estar atacando. Contender por la fe no es atacar. Contender por la fe no es atacar, es defender. Defender lo que hemos creído y lo que se nos ha dado una vez. Vamos a Judas, ¿verdad? Versículo 3, Judas. Para que entiendan esto. Miren, el enemigo es bien astuto. El enemigo utilizó la palabra de Dios para hacer pecar a Jesucristo, ¿verdad? Claro, Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él sabía que Jesucristo podía hacer eso, ¿verdad? Pero Jesucristo venía a hacer la voluntad del Padre. Quería sacarlo, desviarlo del camino a obedecer al Padre. Esto es lo que hace Satanás, ¿verdad? Ahora, Satanás no viene con el cacho, ¿verdad? Puesto y viene con su ropa toda desarreglada para que vean que yo soy el malo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que viene como ángel de luz. Con palabras persuasivas el enemigo ataca, ¿verdad? La serpiente, entiendan, la serpiente es un animal, uno de los animales más astutos que hay, ¿verdad? La serpiente estudia antes de dar su ataque. ¿Cuáles son? Que si se va por este lado, está planeando qué pasa en el B, qué pasa en el C y en el D. Así es la serpiente de astuta, ¿verdad? Entonces, el enemigo ha creado tantas mentiras, ¿verdad? Puestas como verdad, claro, utilizando la palabra de Dios para desviar a muchos, ¿verdad? Y este es lo triste, que muchos se han salido de la verdad, ¿verdad? Vamos a leer a Judas, versículo, creo que es el versículo 3. Versículo 3 al 4, escuchemos. Amados, por la gran solicitud, por favor, saquemos diccionarios también, ¿verdad?
Subrayemos palabras que no entendemos y busquémoslas en el diccionario. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salvación. ¿Verdad? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, no han creído en Dios, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, bueno, segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, empezando del 1 al 3, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2. Empero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición. De perdición. De perdición. Y aún negando al Señor que los compró. Aquí no está hablando de que uno perdió su salvación. No es eso. Ellos niegan que el Señor compró, pagó por sus pecados. Pero como ellos no han creído, ¿verdad? Por su incredulidad, ellos no han sido salvos. Ellos ignoran el evangelio. Es por fe. Es solamente por fe. No depende de nuestras obras. Escuchemos aquí, ¿verdad? El versículo 2. Perdón, el 1 otra vez. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismo acelerada perdición. Rechazan la obra del Espíritu Santo. 2. Y muchos seguirán sus perdiciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? El evangelio de salvación, 1. La doctrina, 1. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero blasfemar, ir en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el Señor nos ha venido a libertad. Jesucristo vino por los enfermos. Todos nosotros pecadores, ¿verdad? Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. La condenación está puesta en estos hombres por incrédulos. No han creído. Engañan y son engañados ellos mismos. ¿Verdad? Por eso, como les digo, ¿verdad? El enemigo es astuto. Estaba hablando con mi hermano Oscar hoy en la mañana, que es fácil de ver, pero cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios y ponemos a Dios primero, ¿verdad? Porque yo no estoy hablando de todos los pastores. Yo no estoy diciendo que toditos los pastores son así. Estoy hablando cuando nosotros preferimos más a un hombre que a la palabra de Dios. Nosotros no vamos a tener, ¿verdad?, revelación clara de Dios para enseñarnos lo que está errado, ¿verdad? Porque imagínense, ¿verdad?
cuántos hombres llegan a mi país, Nicaragua, ¿verdad? Porque aquí, ¿verdad? Aquí eso no existe, porque ya saben, ¿verdad? Aquí ya están, los ojos los tienen más abiertos. Pero es triste, como mi país, Nicaragua, ¿verdad? Yo eso veo muchos países latinos, idolatría. Y por eso hay más de esto. Yo no veo eso aquí, ¿verdad? Yo no veo eso aquí. Pero la astucia que usan estos hombres, ¿verdad? Y apartan a muchos. ¿Cómo apartan a muchos, verdad? ¿Cómo es? Ponen odio a los que no han creído, porque hasta los que no han creído ven la astucia de estos hombres mentirosos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pone al que no ha creído, lo pone como, no, esto no es de Dios, ¿verdad? Esto es pura mentira y todos son iguales. Así tratan a todos los cristianos, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Los que de verdad servimos de corazón al Señor y queremos que muchos sean salvos, por estos hombres apartan a los que quieren escuchar, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros contendemos eficazmente, ¿verdad? Nosotros no venimos aquí a discutir, nosotros contendemos por la fe, por la verdad, un evangelio, ¿verdad? Ahora, aquí, ¿verdad? El arminianismo, ¿verdad? Seguimos. Voy a dar los versículos aquí, los que ponen, los que dicen, ¿verdad? Que la salvación se pierde. Vamos a empezar ahí. 3, 4, 5, 6, 7. Puse como 15, tengo como 12 versículos, pero creo que vamos a darlo como en 3 videos, ¿verdad? 3 partes, porque cada versículo tenemos que buscarle el contexto, ¿verdad? Voy a leerle lo que ellos afirman que la salvación se pierde, el cual eso es mentira, porque el Señor nos ha dado vida eterna. Vida eterna. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Porque claro, nosotros debemos de refutar con la palabra de Dios lo que está mal, ¿verdad? No solo vamos a decir, no, eso es errado. No, tenemos que tomar lo falso y exponerlo con la palabra de Dios. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Son astutos porque lo que hacen ellos es solo darte un versículo y de aquí sacan la doctrina y se acabó todo, ¿verdad? Porque esa es la astucia del enemigo. Versículo 12. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mas aún muchos más ahora en mi ausencia, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Verdad? La astucia del enemigo pone en temor a todos de que si pecas, pierdes la salvación. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién no peca? Yo quiero hacerle esa pregunta. ¿Quién no peca? 0. Alguien que me diga que no peca. Yo hace 5 minutos yo pequé. Sí. Es un pensamiento que se me vino. Decir algo. Miramos algo. Escuchamos lo que no debemos. Pero ponemos atención. Quiero escuchar más. Nosotros no podemos dejar de pecar. La naturaleza pecaminosa está en nuestra carne. Es imposible dejar de pecar. No debemos de pecar. Debemos de rechazar, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Y esto por medio del Espíritu Santo. El hombre común no puede. El hombre común no puede rechazar el pecado por su propia cuenta, ¿verdad? Entendamos esto. El sello del Espíritu Santo es a través de desde que nosotros escuchamos el Evangelio de Salvación.
Efesios capítulo 1, versículo 13. Desde el instante que nosotros escuchamos el Evangelio de Salvación, creemos de corazón de lo que se nos está predicando, ¿verdad? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, Él dio su vida, ¿verdad? Él fue sepultado, resucitó al tercer día y hasta ahora a la diestra del Padre, ¿verdad? Nosotros de corazón creyendo, nosotros fuimos en ese instante bautizados para toda la eternidad. El alma no peca. Entendamos esto. El alma no peca. ¿Entienden? Esto es lo que no entienden los arminianistas, ¿verdad? Y los calvinistas que confunden a muchos, ¿verdad? Quieren poner peso, bueno, lo han puesto, lo ponen, y los arminianismos hacen de las personas que no han creído, los que han creído en esta doctrina, lo hace pensar que son salvos. Y esta gente está perseverando y perseverando y perseverando hasta el fin, porque si no persevero, yo voy al infierno. Les repito, ¿quién puede decir que no peca? Entonces, todos los días estás perdiendo tu salvación. ¿Quién es? Otra pregunta. Nosotros no tenemos ojos perfectos, porque cuando nosotros venimos a leer la palabra de Dios, vemos que hemos pecado. Entonces ya has perdido tu salvación en ese instante. ¿Entienden? Nosotros con nuestros ojos no podemos ver lo que hemos hecho, si es 100% puro ante los ojos de Dios, hasta que venimos a la palabra de Dios. Nadie puede salir leyendo la Biblia 24/7. Te volverías loco. Te volverías loco. Yo tengo que trabajar. Yo peco en mi trabajo. He visto algo, he dicho algo, me he enojado con alguien. Entonces, si yo muero en ese instante, ya pierdo mi salvación, ya no voy al cielo. ¿Me entienden? Esto pone peso. Esto no te siente libre. Lo que hace libera al pecador, ¿verdad? Jesucristo murió por mí. Tu corazón compungido, gracias Señor, porque soy pecador. ¿Qué dijo Jesucristo en una parábola, verdad? El publicano, ¿verdad? Y este varón, ¿verdad? Que estaba diciendo que él se jactaba, ay Señor, gracias porque yo no soy como ellos, ¿verdad? Él estaba exaltándose él mismo por hacer obras. Pero ¿qué dijo el que quitaba los impuestos, verdad? Que mira, ni quería ni ver al cielo, decía, Señor, perdóname porque no soy digno, soy pecador. ¿Verdad? Eso, lo que dijo Jesucristo, ¿quién creen ustedes que fue justificado? ¿Me entienden? Nosotros no vamos a poder dejar de pecar, aunque queramos. No vamos a dejar hasta que este cuerpo, el pecado mora en esta carne. Nos deterioramos. Yo ya estoy arrugado. Las canas me salen. Y claro que si vivimos en las carnes, ¿verdad? Nosotros vamos a morir más rápido, ¿verdad? Pero no perdemos nuestra salvación. Por desobediencia a hacer muchas cosas, pero no es que perdamos nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que dicen estas doctrinas no dan libertad. No es que nos vayamos al libertinaje, entiendan. Es que no hay libertad en tu corazón de agradar de alabar al Señor, decirle gracias Señor porque me has salvado. Gracias Señor porque yo no puedo solo, ¿verdad? Alegría, a veces hasta dan ganas, ¿verdad? De que cuando hice algo malo, ¿verdad? El Espíritu Santo me lleva a la convicción, estás mal.
Y de repente, aunque no quiera, estoy y voy, perdóname, hice mal. Pero después de repente, ¿verdad? El Señor de repente te da un gozo. ¿Mm? Eso es lo que hace el Señor. Nuestra carne siempre está de rebelde, ¿verdad? De que no quiero hacer lo bueno, ¿verdad? Como dijo Pablo, lo bueno que quiero no lo hago, pero lo malo que no quiero, eso hago, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es sacrificar la carne, eso es todo. Pero eso no nos lleva a la salvación eterna. Ya tenemos la salvación eterna por medio de Jesucristo, ¿verdad? Es una lucha del cristiano, es cierto, pero no es un peso. No es un peso en nuestros corazones, ¿verdad? Es una lucha en la carne, pero no es peso para nuestros corazones, porque la confianza la tenemos en Cristo, ¿verdad? Bueno, pero esta gente, como escucharon, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, pero no leen lo que sigue abajo. Escuchemos. Leamos del 12 hasta el 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mas aún mucho más ahora en mi ausencia, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor. Continúa. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer según su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin disputas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una nación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luces en el mundo. Nosotros somos salvos. A mi hermano aquí puso ahorita, vamos a leer. Mi hermano Oscar, voy a leer aquí. Nosotros somos salvos, para siempre. Sin embargo, pues cuando algunos de nosotros nos regresamos al mundo para deleite de la carne, es ahí donde también usan estas falsas doctrinas de salvación perdida para condenar al hermano más rápido o tenerlo atado para fines, así es, hermano, mercantiles, que ya todos conocemos. También la gracia del Señor no nos da licencia para pecar. Esa es otra cosa que lamentablemente hemos entendido mal. Libres somos, pero no para hacer lo que queremos. Eso nos dejaría en libertinaje. Amén, hermano, es cierto. Porque el enemigo hasta eso ha hecho. Ha puesto que cuando nosotros estamos contendiendo la verdad, ¿verdad? Así como está diciendo el hermano Oscar, nosotros nos ponen como contrarios a la verdad. Los que les inculcan, ellos dicen que la salvación no se pierde, ellos son pecadores, a ellos les gusta pecar, porque aquí a mí me gusta contender con eso, por la verdad, porque sé que es un peso lo que se les pone a los hermanos, un peso al oyente, al que no ha creído, ¿verdad? Porque falsamente el que está escuchando cree que por hacer buenas obras va a llegar hasta la salvación, y no es nuestras obras. Es la obra perfecta de Cristo. Es solamente la obra perfecta de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a la convicción. Así como dice el hermano Oscar, es cierto, cuando el hermano o hermana peca, lo hacen como perdidos. Ellos ya se fueron al mundo, ya no son hijos de Dios. Entonces, utilizan esto contradiciendo el evangelio único que el Señor ha dado. La doctrina que el Señor ha dado, ¿verdad? Entonces, por no entender ellos, porque el amor, vamos a hablarlo así, el amor que ellos tienen es a lo material. Eso es su amor, eso es sus deleites, ¿verdad? Ellos predican prosperidad, predican que uno tiene que hacer tales cosas para ser aceptos y perseverando uno va a alcanzar la salvación. ¿Y cuál esto es falso?
¿verdad? Ahora vimos claramente, ¿verdad?, refutando estos versículos que ellos citan, que hay que cuidar la salvación porque si no la pierde. Pero que dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, según su buena voluntad. No entienden, ¿verdad? Ahora aquí hay otro versículo, Mateo 10:22. Recordemos, Mateo 10 todavía es el Viejo Testamento. Jesucristo no había sido crucificado. Pero vamos a ver, va a que leerlo porque recordemos, ¿verdad? Esta es palabra de Dios, pero ellos quieren utilizar esto y poner carga a muchos corazones, ¿verdad? Todavía aquí el Viejo Testamento dice 10:22. Escuchen lo que dicen. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entendamos otra vez y recalcamos. Aquí el Señor está hablando para el reino. Él venía para el reino, para establecer su reino. Pero escuchen, la iglesia no va a estar aquí en la tribulación. ¿Por qué creen que el Señor va a sellar a 144,000 judíos? No son gentiles, judíos. Entonces el Señor, habiendo escogido los 144,000, porque no hay nadie que predique, porque la iglesia no va a estar aquí. Los testigos, 2 testigos, judíos, ellos van también, ¿verdad? Lo que se va a predicar es el reino del Señor. El reino del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el Señor vendrá con sus santos, ¿verdad? Y con el resplandor de su venida y su palabra, ¿verdad? La espada de su boca va a derrotar al anticristo. ¿Verdad? Él viene a establecer su reino. ¿Verdad? Va a quitar la impiedad, el pecado de Israel. Que el Señor les da al anticristo por haber rechazado al Mesías. Así como le puso a Saúl. No quisieron a Dios, querían a él, ¿verdad? Y así fueron sucesivamente, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros de entender, ¿verdad? Entendamos cómo trazar la palabra de Dios. Por favor. Ahora Mateo 24, del 11 al 13. Otra vez. Viejo Testamento, 24, 11 al 13. Escuchamos. Dice aquí. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok. Vamos a leer ahora aquí, ¿verdad? En el principio de este capítulo, y creo que aquí vamos a terminar, ¿verdad? Con este capítulo, leyéndolo, para que entendamos lo que está hablando el Señor Jesucristo. Vamos del versículo 1, ahí el 24 de Mateo. Y salido Jesús del templo, íbase y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí está hablando el Señor solo con judíos. Entendamos esto, solo con judíos. Para mostrarle los edificios del templo. Escuchen. Versículo 2. Y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué sucedió aquí? Jesucristo les está profetizando a los judíos que el templo iba a ser destruido. Ahora, el templo fue destruido después que Jesucristo fue crucificado. ¿Verdad? Los romanos vinieron
Y como los romanos supieron que había mucho tesoro, ¿verdad?, que Israel guardaba, ellos destruyeron el templo y quitaron todo, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, ¿verdad?, que no quedaría piedra sobre piedra. Versículo 3. Y estando sentado él, Jesús, ¿verdad?, en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, escuchemos bien, judíos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Venida, visible. El fin del mundo viene después. Visible, la venida visible. La de la iglesia, ¿verdad?, es que solo nosotros, los que hemos nacido de nuevo, sellados con el Espíritu Santo, son los que vamos a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres, y terremotos y diversos lugares. Y todas estas cosas serán principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora aquí, esto está hablando el Señor, ¿verdad? Acordémonos que la iglesia no va a estar. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, por fe, ¿verdad?, que Él es el Señor, esta persona no va a dar lugar que sea sellado, ¿verdad?, por la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, lógico que el mundo los va a aborrecer. Todas estas personas van a ser asesinadas, ¿verdad? Esto es lo que confunden muchos, que la iglesia va a pasar la tribulación. La iglesia no va a pasar la tribulación. Si la palabra del Señor, ¿verdad?, en Efesios capítulo 6, 5, claramente dice, ¿verdad?, que el Señor, Él ha limpiado la iglesia, ¿verdad? Él, con su sangre, ¿verdad?, es pura, sin arruga y sin mancha, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ante los ojos de Dios Padre, nosotros no existe la arruga, no existe mancha, porque todo fue limpio por medio de Jesucristo y la garantía que nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos pasar la tribulación. Versículo 10. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros. Claro, por medio de la comida, ¿verdad? ¿Quiénes van a dar a sus familias, ¿verdad? Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto supuestamente, ¿verdad?, muchos están pensando que son principios de dolores. No es principio de dolores ahorita. Muchos no han entendido esto. Les aseguro que esto no es ni un granito de arena de lo que va a suceder, ¿verdad? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se desviará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será, escuchemos aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 15. Por tanto, cuando viereis la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo, el que lee entienda. Ok. ¿Y cuál es la abominación desoladora? El anticristo sentándose en el templo que Israel está a punto de construir, ¿verdad? Sentarse y decir que Él es Dios. Y lastimosamente, ¿verdad? Israel
va a aceptarlo, ¿verdad? Va a aceptarlo, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Por tanto, cuando vieres la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo. El que lee, entienda. Entonces, los que estuvieren en Judea, huyan a los montes. Entonces el Señor les está diciendo, ¿verdad? Cuando vean esto, todo mundo para afuera. Los que creen, ¿verdad? Y el que está sobre la techumbre, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva atrás a tomar sus ropas. Mas ay de las preñadas y de las que den de mamar en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Imagínense qué tanta confusión va a haber, ¿verdad? Versículo 21. Porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. ¿Ya vieron? ¿Qué clase de tribulación la que va a haber? ¿Qué clase de tribulación que no ha habido? Ahora, estos terremotos que vemos ahora en estos tiempos, ¿verdad? Esto no es nada. Esto no es nada. Si leemos en Apocalipsis, ¿verdad? Habrán terremotos que ningún hombre va a poder estar en pies. Imagínense. No hay ningún hombre que va a poder estar en pie. Imagínense. Si un terremoto ya que hubo, ¿verdad? De 11, creo que de 12 fue el más grande. Ustedes pueden verla en las imágenes, ¿verdad? En los videos. ¿Cómo se ve eso? Ahora, un terremoto que va a ser en todo el mundo al mismo tiempo. Esto no es nada de lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, imagínense, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, los judíos. ¿Ah? Otra vez aquí, ¿verdad? Refutando esta doctrina que dicen que solo los escogidos van a ser salvos, ¿verdad? Ahorita predicando a muchos que solo si tú eres escogido, eres salvo, si no, no. Eso es pura mentira, pura herejía, ¿verdad? 23. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí no lo creáis. Claro, porque es el anticristo. Sálgase. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. O sea, van a haber cosas sobrenaturales. Imagínense, haciendo milagros, prodigios, fuego del cielo. Podemos ver esto, ¿verdad? En Job, como Satanás, ¿verdad? Destruyó todos los ganados de Job, mató a sus sirvientes, ¿no? Entonces, muchos, pero lamentablemente yo tengo que decir esto porque muchos de los pentecostales creen en visiones, en poderes sobrenaturales que ellos pueden hacer, pero esto no fue dado para los gentiles. Esto era para los judíos. Ahora, el Señor ha puesto un paréntesis, una pausa para este tiempo, el tiempo de la tribulación. ¿Ya? ¿Me explico? Esto va a ser en el tiempo de la tribulación. Hebreos capítulo 6, claramente si leen del 1 al 5, pueden ver, ¿verdad? Todas estas cosas, lo que dice Pablo. Pero esto va a ser usado otra vez para ese tiempo en la tribulación, ¿verdad? No vamos a leer, ¿verdad? Todo el capítulo porque ya vimos claramente, ¿verdad? Qué es lo que está haciendo el Señor. Pero para ir leyendo todo esto, ¿verdad? Para refutar este versículo, claramente, ¿verdad? Lo podemos ver nosotros, entendamos el Nuevo Testamento donde empieza. Este es el capítulo 10, ¿verdad? La muerte de Cristo ya viene siendo ya casi el final de este libro, ¿verdad? Entendamos esto, por favor. Entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? En Mateo capítulo, 24. Vamos a marcarlo aquí.
y vamos a dejarlo aquí, pero quiero darles un versículo aquí, Primera de Juan 5:4, terminando, ¿verdad? Para que nos vayamos en paz con esta promesa que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Primera de Juan 5:4. ¿Ya? Aquí destruyendo el Señor en un solo versículo, destruyendo la doctrina del calvinismo y la doctrina del arminianismo, ¿verdad? Porque si es la palabra de Dios, que nosotros no vamos a ir a ninguna duda, ¿verdad? Porque el Señor nos dice claramente, 1 Juan 5:4. Escuchemos lo que dice aquí. 1 de Juan 5:4. Porque todo, 4 al 8. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Escuchemos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es el que vino por agua y sangre, es a saber, Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo a Nicodemo? El que no naciera de agua y sangre, ¿verdad? De espíritu. Esa es la nueva criatura, ¿verdad? La nueva criatura es, este es el que vino por agua, agua y sangre, es a saber, Jesucristo. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Ahora escuchemos el orden. Aquí dice el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Ahora escuchemos el 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. ¿Ya escucharon? El Espíritu, agua y sangre. Dios, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Esto es lo que Jesucristo le estaba explicando a Nicodemo, ¿verdad? Y nosotros ya hemos vencido al mundo, pero por medio de Jesucristo, ¿verdad? Nuestra fe en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Así que esta es la verdad, ¿verdad? Bueno, así que en la próxima, ¿verdad? Gracias al Señor. En la próxima vamos a continuar con esto, ¿verdad? Sobre el arminianismo, para que ustedes vayan apuntando los versículos, para que ustedes puedan verificarlos y les dé el Señor paz, porque esto trae paz. Vida eterna. Vida eterna, entendamos, la eternidad es como un círculo. No tiene principio ni fin, ¿verdad? Jesucristo es el principio, el fin. La eternidad, ¿verdad? Jesucristo siempre ha existido. Lo que pasa es que nuestro conocimiento es muy difícil, ¿verdad? Hasta que nos enfocamos en lo que es el Señor. No existe el tiempo. Donde no hay tiempo, no hay principio ni fin, ¿verdad? No importa, aunque uno no pueda entender la eternidad, pero creyendo en Jesucristo, que Él es el Señor, que ha pagado por tus pecados, murió por tus pecados, y has creído que Él lo hizo todo. Por medio de su obra perfecta, eres sellado al instante, ¿verdad? Por su Espíritu Santo. Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Que el Señor les bendiga y hasta pronto. Dios te bendiga, hermano Oscar. Hasta pronto. Bye.